Herencias y donaciones de propiedades. Un tema crucial para todas las familias salvadoreñas. Y ahora vamos a desenmarañar este tema legal con un conocedor de la materia, el doctor José Arecio Nolasco, quien aclarará todas las dudas que ustedes han hecho a través de mi canal. Soy Pili Nolasco, tu realtor de El Salvador, y te invito a que veas completo este video para que puedas entender a profundidad este tema. Gracias, doctor Nolasco, por acompañarme nuevamente a una entrevista con temas legales que todas las personas, mis clientes y las personas que me están siguiendo en mi canal me están haciendo. Hola Pili, ¿qué tal? Sí, es un placer estar aquí para poder aclararles, ciertamente como tú dices, a la familia salvadoreña cómo se pueden disponer de sus bienes para después de la muerte de la persona. Ok, vamos entonces a desenmarañar este tema. Cuando se trata de nuestro patrimonio, la información es poder. Y ahora vamos a hablar de cómo protegerlo, cómo transferirlo y cómo evitar dolores de cabeza futuros. Así que empecemos con esta entrevista. Doctor, ¿qué es una herencia en el contexto salvadoreño y cuáles son los tipos de herencia que debemos conocer? Bueno, hablando de las herencias, se trata de lo que constituye el patrimonio de una persona. Puede disponer de este patrimonio en vida y por supuesto también para después de su fallecimiento. Entonces hay, en este caso en El Salvador, dos tipos de sucesiones. ¿Se llama herencia o sucesiones? La sucesión es la herencia, como digamos el término genérico, okay. Y la herencia es la parte concreta, digamos. Okay. Entonces hay dos tipos de sucesiones, la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Sí, la testamentaria es cuando la persona dispone de sus bienes para que tengan efecto después de su fallecimiento, y para eso tiene que otorgar una escritura pública que se llama precisamente escritura pública de testamento. En ese testamento tiene que poner las cláusulas sobre sus bienes y a quién se los va a dejar. Puede dejárselos a título, se llama título universal, cuando nombra un heredero o unos herederos universales, pero también a título singular, que quiere decir a título concreto. Solo a una persona. Solo a una persona, yo le dejo tal bien mío. Eso se llama legado. O sea que en el testamento pueden haber herederos y legatarios. El heredero puede ser a su vez legatario. Nombro heredero a una persona y además le dejo algo en específico. Legatario es cuando solo se le deja una cosa. Una cosa concreta. Solo a esa persona y a nadie más. Puede ser uno de los herederos o una persona bien diferente a los herederos. Al contrario, el legatario no puede ser heredero. O sea, si me nombran, o sea, tuviera que primero nombrar heredero y después legatario, no legatario y después heredero. ¿Cómo? Sí, un heredero es la persona que representa a la persona fallecida, o varios herederos. Ellos como que continúan la personalidad del fallecido y responden por sus obligaciones y reciben sus bienes también. El legatario no. El legatario solo recibe un bien concreto. Por lo tanto, el heredero puede ser a su vez legatario, pero el legatario nunca puede ser heredero. ¿Por qué? Porque se le deja una cosa en concreto. Vamos a decir una casa, una finca, lo que sea. Y con la herencia pueden dejar no solamente propiedades. Con la herencia pueden dejar sus propiedades, documentos. En el testamento se pueden incluir cláusulas que no impliquen cuestiones patrimoniales, como por ejemplo recomendaciones a un hijo, a sus padres, a su esposa, recomendaciones, por ejemplo, que sus hijos continúen una carrera, etc. O puede, por ejemplo, yo he oído que dicen se le deja la herencia a un menor de edad, pero no se va a hacer efectiva hasta que cumpla tantos años, por ejemplo. ¿Pudiera ser ese el caso? Bueno,
El asunto opera así cuando se trata de un menor de edad. Se puede nombrar heredero, pero lo representa el padre. O sea, porque el menor de edad no tiene personalidad propia. ¿El padre o pues, si el padre murió? La madre, pues, si no tiene, pues el hermano, tutor, un tutor. Sí, Okay. un tutor. Entonces él lo representa y no es que no opere la sucesión en el caso del menor, sino que como es menor no puede disponer de sus bienes. No lo podría vender o donar ni administrar, sino que lo administra el tutor. O el representante legal. Pues, hasta cierto tiempo. Hasta que cumpla los 18 años. Ok. Y ya después de unos 18 años obligatoriamente se lo tienen que transferir. Ya es de él. Ya es de él. Sí, las cosas ya son de él. ¿Verdad? Pero a los 18 años ya puede disponer de los bienes que le han heredado. Ok. ¿Sí? ¿Y el otro tipo de herencia? El otro, estamos hablando de la herencia testamentaria, sí. La herencia intestada, o sea, es cuando la persona fallece y no deja un testamento. Entonces, ahí la ley suple la voluntad del testador. Es como que la ley dijera, esta persona que murió, a quien le quiso dejar sus bienes es a esta. Entonces, la ley tiene ciertos grados de preferencia. En primer grado, los primeritos herederos de una persona que no tiene testamento, que no dejó testamento, son sus padres, si están vivos, los dos, o el que esté vivo, sus hijos y su esposa o esposo. Ese es el primer grado. O sea que antes de la esposa o del esposo están los papás, si viven. No. Todos aceptan, la ley llama como estilo, o sea, todos en el mismo lugar. O sea, si la herencia, vamos a decir, hay 3 hijos, la esposa y dos padres, quiere decir que la herencia se va a dividir en 6 partes. Todos heredan en el mismo grado, ¿verdad? Entonces, si son 3 hijos nada más, pues en 3 partes. Vaya, pero después de eso hay otro grado. Si no existen hijos, no existen padres, no existe esposa, no existe esos de primer grado, entran otros. Entran los hermanos, entran los tíos. Ahí está en la ley, están especificados quiénes. Y si no existen esos, siguen los siguientes. Hasta que por último, si no hay nadie, los bienes le quedan al Estado. Después de cierto tiempo que no aparezca un heredero, le quedan al Estado para beneficencia, para lo que sea. ¿Cómo en cuánto tiempo ocurre eso cuando no hay nadie? ¿Cuántos años? Cuando no hay un heredero conocido, la herencia entra en lo que se llama yacencia. Yacencia, sí, herencia yacente. Entonces, cualquier persona va donde un juez de lo civil y manifiesta que ha muerto la persona, que no hay heredero y que le nombren, que la declaren heredera yacencia, mejor dicho, herencia yacencia, y nombren un curador de la herencia. Y ese es el que representa provisionalmente la herencia. ¿Pero cuánto tiempo lleva eso? El tiempo realmente no te lo podría decir en este momento porque se me escapa cuándo es el tiempo, pero por último, a quien le queda es al Estado. Ok. Sí. Y por ejemplo, yo he escuchado a veces o me han escrito y me dicen, están los papás o está la esposa y los hijos, entonces se están peleando que a quién le corresponde. Entonces usted dice que bajo la misma línea, si hay papás, esposos o hijos, todos van a recibir igual. Pero yo he escuchado que dicen, no, le corresponde a la esposa primero o a los papás primero, o los hijos están peleándose con la esposa porque capaz la esposa era la segunda esposa y los hijos no eran los hijos del que falleció, los hijos de la señora o del señor, sino que eran de otra persona que ya no tenía relación con el fallecido. Sí, no. Entonces, explíqueme eso. Estamos hablando de una sucesión testamentaria y de una sucesión intestada. En el caso de la sucesión intestada, entran como la ley dice. Ahí no puede haber texto que yo voy primero, que voy después. Si el papá, los padres, los hijos
y la Esposo. esposa o esposo, ahí heredan pareja. O sea, no, O sea, si hubieran $500,000, o 600,000, le queda 100,000 a cada uno, sí, por decirle. O Sí. si hubiera una propiedad, y en el caso, vaya, de una propiedad, que él solo tenga una propiedad de esa persona y hayan tantas personas, 5 o 6, le queda, tuvieran que vender la propiedad para dividirse el dinero, o todos pertenecen a la propiedad y hasta que decidan venderla se reparten. ya eso queda a voluntad de la persona. Ahí entramos a lo que se llama una propiedad en proindiviso. ¿Por qué? Porque la propiedad en una casa le va a quedar a 6 personas. Los 6 son propietarios, que son en proindivisión se llama, o copropietarios, ¿no? Entonces, ellos pueden permanecer así durante mucho tiempo, alquilarla o vivir alguien allí de ellos, ¿verdad? Lo que sea. Pero para dividirla, o sea, para partirla, no se puede, porque se trata de un bien que no se puede partir. Entonces, tendrían que venderla y repartirse lo que se puede repartir, que es el dinero. Y si uno de ellos no quiere vender, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? Bueno, hay acciones legales, que es una acción de partición. O sea, tienen que recurrir a un tribunal para que el juez decida sobre la venta de la casa y la ponen en subasta pública. Si ellos no acceden a venderla voluntariamente, se pone en subasta pública y lo que dé la subasta eso se reparte entre O todos los sea que herederos. al final la ley sí opera, y si uno no quiere vender y todos los demás sí, que son la mayoría, entonces la subasta. Subastan si es una sola propiedad, pero si es una propiedad que sea fácilmente divisible, se parten. Y muchas veces, y lo más recomendable es una partición voluntaria, no una partición judicial. Pero digamos, si fuera judicial, ¿a dónde tienen que recurrir? ¿A que el abogado lo lleva a un juzgado, o cómo? ¿A dónde tienen que ir a poner la denuncia, o cómo? No es una denuncia, sino que más bien es una demanda que se presenta ante un tribunal, por todos, las personas que están involucradas en la propiedad del bien. Entonces el juez decide cómo se va a partir. Si es una propiedad que no se puede partir fácilmente, pues se ordena la venta. Si es una propiedad, vamos a decir una finca que puede ser parcelada, pues se hacen las parcelaciones y se reparten. Normalmente la gente así recurre a una partición voluntaria. Para evitar. Ante un notario se puede hacer. Ok. ¿Verdad? Y entonces se nombra, se hace las parcelaciones, hay que nombrar un ingeniero para que haga los Una planos. medición. Hay que someterlos a aprobación, esos planos al catastro. Una vez aprobado, se hace la escritura de partición y se reparten. O sea que la persona que no quisiera, en todo caso, hacer la venta o la repartición, a la hora de las horas tiene que aceptarlo, a como lo destine según las medidas. Si es tribunal, si es judicial. Si es voluntario, no, pues ellos ya están de acuerdo en cómo repartirse. Ok. ¿Verdad? Y se reparten las parcelas que resulten digamos, se trata de un terreno. Estamos hablando ahorita de la sucesión intestada, que están, los herederos son los que ya mencionamos. En la sucesión testamentaria, cuando hay testamento, el testador decide cómo le quedan y en qué proporción le quedan las cosas a sus herederos o legatarios. Y ahí no hay vuelta de hoja. Ahí lo que decida el testador. Y el testador tiene tanta libertad para disponer de sus bienes que puede nombrar heredero de verdad a una gente extraña. Y a su familia no le deja nada. Sí, a lo mejor tiene hijos y por alguna razón no les deja nada. E incluso puede nombrar a un extraño. Aquí en El Salvador, no sé si en otros países, pero porque yo he visto noticias que le dejan hasta un animalito de una herencia. Aquí no. Aquí no se puede hacer eso. Aquí solo las personas. Wow. Bueno, y entonces, para aceptar la herencia, ¿cuáles son los documentos? Una vez, si hay testamento, ¿cuáles son los documentos que se tienen que presentar? ¿O a quién le queda, por ejemplo, el testamento? ¿Quién guarda el testamento y quién lo anuncia? ¿Y qué documentos se necesitan para hacer un proceso de aceptación de herencia? ¿Cuánto tiempo se lleva eso? Sí, cuando estamos hablando de cuando hay un testamento, sucesión testamentaria,
lo que tienen que llevarle, si todos están de acuerdo, que eso tiene que estar de acuerdo todos las personas que van a hacer una aceptación de herencia por la ley que se llama Ley de la Jurisdicción Voluntaria, tienen que estar de acuerdo todos. Ley de la jurisdicción voluntaria. Eso aplica cuando usted hace diligencia ante un notario. Que hay un testamento. Si hay un Porque si no testamento. hay- Entonces todos tienen que estar de acuerdo, porque si uno no está de acuerdo, tiene que ir al tribunal. Si uno no está de acuerdo. O sea, todos lo llevan al tribunal a él. ¿O cómo? Si uno, vamos a decir, son 3 herederos y uno no está de acuerdo en hacerlo ante un notario, quiero ir donde un juez, pues se van a tener que ir donde un juez. Y además de eso, para hacerlo ante un notario, tienen que ser mayores de edad todos. No puede ser, si hay un menor de edad, hay que ir a un tribunal necesariamente. Okay. O sea, eso es con respecto a la testamentaria. Entonces, ¿qué tiene que llevarle al funcionario? ¿Qué tiene que llevarle al notario? Si es voluntario, tiene que llevarle el testamento, que normalmente lo guarda el testador. El que ha otorgado el testamento es el que lo guarda y lo tiene en su casa. O se lo deja a su abogado de toda la vida que lo guarde. Se lo puede dejar al Eso abogado. he visto yo en las o se lo películas, puede... así que no sé si aplica aquí, pero yo en las películas he visto que lo guarda el abogado y después el abogado llama y anuncia Sí. y sienta a la gente en una sala y toda la gente toda Sí, tensa. pero aquí no es así. Solo hay un caso que podría ser así, Ajá. que es el caso del testamento cerrado, pero eso Ajá. no vamos a entrar ahorita al tema del testamento cerrado y las clases del testamento. Ahí sí, se lo llevan al notario y él abre un sobre y lee lo que está dentro del sobre. Es un testamento cerrado. Normalmente los testamentos aquí son testamentos abiertos, se llama testamento abierto cuando se otorga ante un notario. El testamento requiere la presencia de 3 testigos. Aparte de los que van a heredar. Los que van a heredar no llegan. No llegan. El único que firma la escritura del testamento es el testador. Así se llama la persona que va a otorgar el testamento, el testador. O sea, el que va a morir, el que murió. El que va a morir. El que va a morir. Ajá. Este se llama testador, solo él firma. Y 3 Tiene que testigos tener 3 testigos. ante el notario, sí. Que son testigos que él tiene como personas de confianza o los nombra un notario o cualquiera. Los nombra normalmente, los tendría que nombrar Él, testador, el que va a personas testar, de su ok. confianza. Así que eso tiene que llevar el testamento. Ujú. Y en este caso, yo he visto en algunas ocasiones que las personas llevan partidas de nacimiento, llevan la partida de otras, de matrimonio, etc. Cuando hay testamento no es necesario, porque en el testamento, como te digo, pueden nombrar a un extraño y qué partida de nacimiento va a llevar un extraño. Sí, pues sí, no ¿Verdad? tienen relación. Entonces, lo que se lleva es el testamento y la partida de defunción. Solo para- esas 2 cosas y los DUI de cada persona. Para probar de que la persona está fallecida y los DUI de las personas que van para identificar de quiénes son los herederos, ¿verdad? En el caso de una sucesión intestada, ahí sí tiene que llevar las pruebas que indiquen el vínculo familiar que los unía. Ujú. Si son hijos, las partidas de nacimiento; si es esposa, la partida de matrimonio; los padres, la partida también de nacimiento del Del fallecido. fallecido. ¿Verdad? Entonces, todos esos documentos hay que llevarlos donde el notario, además de los tuyos, pues, Ujú. ¿verdad? Que se necesita. Para hacer constar su grado de parentesco. Exactamente, sí. Ok. Vaya, pero yo también quisiera hablar un poquito de los tipos de testamento, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de testamento? Y porque usted me dijo testamento abierto El testamento abierto, sí, es el testamento que y se otorga cerrado, eran 2 tipos, ¿verdad? ante el notario. Ujú. La persona va donde el notario y dice: quiero hacer mi testamento, y ya le indica. Y hay ciertas, digamos, cuestiones que hay que poner, porque la ley las exige: dónde nació, cuándo nació, si se casó, si tuvo hijos, todo eso hay que ponerlo en la escritura del testamento. Ujú.
Es una escritura. Es una escritura del testamento. Ajá. Sí. Entonces ese es el testamento Abierto. que se llama abierto. El nombre técnico es nuncupativo. Nuncupativo. Nuncupativo, sí. Nunca había oído esa palabra. Y el testamento cerrado. Ese es un testamento donde la persona escribe su voluntad, cómo va a quedar, en un documento, lo pone en un sobre, cerrado, lacrado, y lo lleva donde el notario, y el notario le pone un acta en la carátula del sobre. Entonces, o sea, el único que sabe que hay adentro es el testador. Ese testamento, si al momento de hacerlo efectivo hay que llevarlo donde el notario. Nadie más lo puede Es abrir. un procedimiento, ¿verdad? Complicado. Que casi no se usa, sí se usa, pero no es muy común, ¿verdad? En el país por lo complicado que es y porque la persona que está escribiendo su voluntad puede cometer errores legales que después van a repercutir En las personas a las que van a sí, recibir la exactamente, herencia. sí. Pero mire, por ejemplo, que usted dijo que la persona hacía el documento, pero se refiere a que él en una hoja simple de papel bond, él escribe su voluntad y luego la cierra. Ese es el documento. O sea, no es que él escribió esa carta y luego le pidió al abogado séllemela, No. sino que la hace con su puño y letra, lo cerró, lo metió en un sobre, y ¿verdad? lo sella. Y lo sella, si un sobre, ¿verdad? Ajá. Adecuado, pues entonces, porque lo tiene que llevar donde el notario que le ponga un acta donde indique de quién se trata y qué documento es. Y si no lo lleva, entonces no sirve de nada. Si no lo lleva, si se queda con ese testamento, va a quedar como un documento privado donde él lo escribió, donde pero él escribió, y si quieren los herederos lo hacen efectivo. lo aceptan, y si no, ¿verdad? Queda como una sucesión intestada. Y por ejemplo, cuando hay bienes que se pueden heredar, pero la persona por descuido, porque perdió la memoria, porque tuvo un accidente y quedó en coma, no sé, tantos casos que se pueden dar, no dejó herencia, pero hay bienes que se puedan heredar, ¿cómo hacen? O sea, ¿a quién le quedan si se murió y no hubo nada que dejar a esa persona? En esos casos, ¿cómo funciona? No, si la persona no dejó nada, no hay herencia. No por eso, pero si digamos tiene una casa o tiene tiene una casa en el mar, una casa en la ciudad, tiene, no sé, una finca, pero existe su esposa, existen sus hijos y el señor tuvo un accidente, se cayó de un helicóptero, no sé. Vaya. Cualquier cosa que le pueda suceder, quedó en coma. O sea, porque hay casos, yo he oído, o el señor le dio Alzheimer, vaya, a la señora, y entonces no se acuerda que él tiene. Hasta que fallece la persona. Ajá. Y si no dejó testamento cuando estaba lúcido, cuando dejó el testamento estaba lúcido, es válido el testamento y se hace efectivo. Si no hizo testamento y cayó en todas esas situaciones, entonces se trata de una sucesión intestada y entra la ley a operar. Entra la ley a operar, o sea, ahí van los hijos o la esposa ahí van, a un tribunal y piden... a un tribunal o a un notario. O a un notario. Sí. ¿Y el tribunal, qué tipo de tribunal es? ¿Cómo se llama? De lo civil. Tribunal de lo civil. Ok, va. Entonces, quedamos en que testamentos hay abierto y cerrado y que las herencias son intestadas y testamentarias. Ok. No sería tal vez el caso, pero también hay otro tipo de testamentos que se dan bien excepcionalmente. Por ejemplo, un testamento naval o un testamento cuando está, digamos, en guerra una persona y está, entonces un país está en guerra, ¿no? Sí, pues sí, exacto. Entonces, sí, el comandante, el capitán, pero eso casi no se dan, pero sí existe ese tipo de testamento. O sea, que sea un militar o un marino. Y entonces el país está en guerra y él muere. Aunque sí, y aunque también no está en guerra, está en un barco, en alta mar, y la persona está en trance de fallecer, que es el capitán, y le dice al capitán que tiene bienes y quiere ver más. Entonces el capitán hace las funciones de un notario. De funcionario ante quien se otorga ese específico testamento. No más. O digamos si fuera un militar, a un general o a su superior.
Sí, sí. A su superior. Ok, ahora tengo otra pregunta. Las donaciones. Muchas personas optan por donar propiedades en vida. ¿Qué es una donación y qué tipos de donaciones existen en El Salvador? Sí, bueno, la persona puede disponer de sus bienes, como hemos estado platicando, para que tenga efecto después de su muerte. Pero también en vida, por supuesto, que puede disponer de sus bienes. Entonces, ¿cómo puede disponer de sus bienes? Bueno, los vende o los dona. En este caso específico de las donaciones, hay dos tipos de donación. ¿Ya? La donación pura y simple. La donación pura y simple, gratuita, es cuando la persona le dona, en otras palabras, le regala un bien a la persona que quiere dar. En vida. En vida, puede ser hijos, no hijos. A cualquiera. Un particular, lo que sea. O una institución de beneficencia. Entonces, como es una donación entre vivos, digamos, o sea, yo le puedo donar a cualquiera. Y hay donación. ¿Y eso cómo lo hace? ¿Qué documento lo ampara? Para hacer una donación es igualito como hacer una venta. Es igual, se transfiere el dominio de la propiedad, etc. En una escritura En una escritura pública que se llama de donación pura y simple. Y para esta clase de documentos se necesitan 2 testigos. Cuando se trata de una donación hay que poner 2 testigos. A diferencia de los testamentos que son 3. En la donación hay otro tipo de donación que se llama donación revocable. O sea, donación por causa de muerte, así se llama también. Que es una donación que es una especie de testamento. Tiene todos los requisitos de un testamento. Nada más que se trata de una donación de algo específico. ¿Y cuál es la diferencia entre el testamento y la donación? De la donación revocable. ¿Por qué? Porque la que hemos hablado se llama donación entre vivos o irrevocable, ¿verdad? Pura y simple. Sí, porque es su deseo. Exacto. La otra es donación por causa de muerte. Quiere decir que yo le voy a dar esta cosa a fulano de tal, pero va a entrar a posesión de esa cosa hasta que yo fallezca. Mientras yo estoy vivo, la cosa siempre es mía. Y yo puedo disponer de ella. Igualito que en el testamento, yo dejo mis bienes a alguien en el testamento, pero los bienes siempre siguen siendo míos. Entonces, en la donación revocable, el bien que yo he dado es mío. Va a pasar al nombre de la otra persona. Cuando yo me muera, si en el ínterin entre que se muera, él no decide revocar, por eso se llama así, y decir, ya no te lo dono, y se lo dono a alguien más, o simple y sencillamente lo voy a dejar en mi herencia. En cualquier momento le puede revocar con o sin razón. No tiene que justificarlo. No tiene que justificar nada, simplemente tiene que recurrir de nuevo a un notario a revocar esa donación. O sea, sí hay un documento. Sí hay un documento donde yo revoco lo que ya di, mediante, porque hay digamos, las cosas se hacen se deshacen como se hacen. Si se hizo como con una escritura, también se va a deshacer con una escritura. Eso también, él fue a decirle a un notario, yo quiero donarle esto a X persona, ¿verdad? Que voy a hacer una donación revocable. Sí. Entonces ya la hace el notario el documento, y si después lo quiere revocar, entonces vuelve a ir a que la deshaga. Exactamente. Sí. Lo mismo ocurre con el testamento. El testamento yo lo puedo revocar en cualquier momento y hacer otro. Si yo hago otro testamento posterior, automáticamente se anula el anterior queda anulado. Y siempre opera el último testamento que la persona dejó. El último. Sí. Quiero ver qué más me han preguntado. Y otra cuestión también, quizás es importante, que un testamento no se puede modificar. No se puede modificar, porque si tú le quieres hacer una modificación a algo que has dejado ahí, hay que hacer uno nuevo. Hay que otorgar otro testamento. Esas son cuestiones que es importante. Pero digamos, si hubo un testamento inicial y después lo quiere cambiar, y fue donde el notario o no haya ido, se rigen en las fechas, o le tiene que decir al notario, mire, anule el primero.
y Sí. queda como anulado. Si tenés las fechas exactas, porque hay gente que se acuerda y tiene el documento anterior, si ni se acuerda, simplemente dice que cualquier otro documento Queda anterior a anulado. este queda anulado, Ok. ¿verdad? Entonces, ese testamento quedó anulado. Y además, otra cosa importante de saber es que los testamentos no se pueden hacer en conjunto. Tiene que ser una persona la que va a testar. No puede ir el esposo y la esposa, mire, aquí venimos a hacer nuestro testamento en conjunto, a darnos un documento. Aunque No. tuvieran los bienes, aunque fueran dueños. Aunque fueran dueños de un bien en conjunto, Ajá. pro indiviso, ¿no? Ajá. Cada quien tiene que hacer su propio testamento. Y, No se y puede. si fuera que tienen una propiedad, que son propietarios los dos, entonces en el testamento tienen que hablar de la misma propiedad y poner las generales de esa propiedad al mismo tiempo, básicamente. Sí, tiene que decir que es propietaria del 50% de tal y cual propiedad, que se la hereda, se la deja fulano de tal, o nombra a su heredero. Y por ejemplo, si digamos, yo tengo una propiedad con mi esposo, y entonces yo la quiero dejar a mis hijos, pero el esposo ni se entera o dice, no, yo todavía no voy a hacer el testamento, y en eso el señor se muere y no dejó hecho la parte que le correspondía a su 50%. Entonces ese 50% se hereda a intestato, o sea, intestado. Aunque se hace el testamento intestado. No, el testamento no. La herencia. La parte de él que Ajá. no dejó testamento va a ser intestada y la otra parte va a ser testamentaria. Ok, ya lo entendí. Y si por ejemplo, igual si no se pusieran de acuerdo No es que no tienen por qué ponerse de acuerdo. Yo voy a hacer mi testamento. y si, tú haces el tuyo. si quiero, por supuesto le puedo comunicar a mi esposa, ¿verdad? O al esposo. Voy a hacer mi testamento y voy a dejar mis cosas así, así, Ujú. ¿verdad? Pero si quiero, si no. Pero es que mi pregunta es, porque como estamos hablando de bienes raíces, ¿verdad? Y Ajá. entonces me preguntan, entonces, si me pone un poquito eso en confusión, porque si tienen un bien en común, que por ejemplo uno son propietarios del 50%, como usted dijo, entonces si una de las partes no está, no se hace complicado, aunque sea intestado, ese tema, o sea, se le va a complicar a los herederos. No, ¿Hay mucho no, trámite que hacer o no? Es lo mismo, o sea, si uno el esposo y la esposa son dueños, vamos a decir, de un bien inmueble, por partes iguales, y fallece uno de ellos sin dejar testamento, esa parte de él van a hacer diligencias de separación de herencia, que ya lo vamos a ver, para heredar ese 50% que dejó sin testamento. Si la persona que quedó viva, o sea, el esposo, hace testamento, entonces cuando ella fallezca, entonces va a ser una herencia testamentaria. Entonces, por ejemplo, si hay 50 y 50, se muere uno de los que ya heredó su parte, entonces la parte que heredó se tiene que hacer, por ejemplo, una escritura donde diga que es ella la mitad, el 50% dueña, y la otra 50 los hijos o el hijo, o a la persona que se le haya dejado en el testamento, la persona que falleció. Tienen que hacer otra nueva escritura que diga que ellos son los nuevos dueños por la herencia que No. recibieron. No. Vaya, digamos, otra vez, digamos, la persona, el bien, son propietarias dos personas. Sí. Una de ellas fallece sin dejar testamento o dejando testamento. Entran los herederos ya nombrados o los herederos que la ley designa. Van a entrar y hacen las diligencias y esa se va a inscribir en el registro, no una escritura nueva, ya no. A través de las diligencias de separación de herencia, es decir, se va a llevar esa escritura que la persona tenía al registro y en el registro le ponen una razón de inscripción por traspaso de herencia. Ok. Así se llama. Entonces ya saben si quieren, o sea, siempre sigue la otro 50% siendo su dueño y en la escritura le ponen esa anotación. En la escritura le ponen esa anotación. Ok. Sí, que el 50% que pertenecía A la persona que falleció y corresponde ahora a ella. A fulano. O a una sola persona. Ok. Aquí dice, si quiero donar una propiedad a mis hijos en vida, ¿qué requisitos debo cumplir? Bueno, la donación siempre es
vida, porque no puede Sí, 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 claro, ajá. Pero ¿qué requisitos debe cumplir la persona que quiere donar? Si la persona quiere donar, tiene que llevar ante el notario la escritura que acredite como propietario de ese bien. Ok. ¿Verdad? La tiene que llevar. Y hacer la escritura de donación, si es una donación entre vivos, para una Sí, sí, donación Que todos viven. irrevocable, Irrevocable, ajá. una donación irrevocable, entonces lo que va a llevar es su escritura, su DUI, Ujú. ¿verdad? Y la persona que va a recibir la donación, ahí sí tiene que firmar tanto el donante como el donatario, Ok, aceptando la donación. ok. Es una escritura pública, y esa hay que llevarla al registro, porque se registra ya a nombre del donatario. Tratándose de una donación irrevocable, como la dijimos, ahí solo firma el El donante. que va a donar, el otro no, el porque otro no. tiene que esperarse a ver si no se arrepiente. Y hasta que fallece la Ajá. persona, lleva la escritura que era del muerto, Ajá, la lleva al registro para que ya se inscriba a nombre de él. Sí. Ok, y en ese tipo de trámites hay impuestos que tengan que pagar los que van a recibir la herencia o la donación. En la donación entre vivos, ¿no? Tienen que pagar los derechos de registro. Cuando ya muere y recibe la donación. Cuando no, entre vivos no, porque yo le dono a una persona. Ah, ok. Sí. Ajá, sí, es que habían dos tipos. Sí. Ajá. Entonces tengo que pagar los derechos de registro. Pues sí, porque la estoy recibiendo ahorita y entonces tiene que pasar a mi nombre. Entonces por eso pago los derechos de registro. Sí, sí. Como que si yo comprara, solo que me lo donaron. Ajá, Ujú. sí, sí. Y cuando se lo donan, cuando es revocable y finalmente fallece, nunca lo revocó y sí va a recibir la donación. Se lleva en la escritura Ujú. que era del fallecido, del causante, y se lleva al registro para que la escritura que antes era de él ya aparezca Que es a nombre de la por persona. donación Y ahí no tiene que pagar ningún tipo de los derechos de impuestos. registro tiene que pagar. Siempre, Sí. los derechos de Sí. registro, ok. Como que sí, igual él fuera el que compró la propiedad, aunque Sí, la esté como que fuera recibiendo un en heredero, donación. digamos que. Ajá. vea, Y para Sí, sí. traspasarla. Sí. Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que se ven en estos procesos y cómo podemos evitarlos? Bueno, digamos que errores en el otorgamiento de los testamentos, por ejemplo. Es en la forma, podría Sí, ser. digamos, y hay que el notario se equivoque, digamos, ¿verdad? Que no pongan tres testigos y otras cosas así. O que dos personas comparezcan y otorguen un testamento en conjunto, eso no se puede. Eso no se puede hacer. O no hacer el documento. O no hacer el documento, sí. Ujú. Sí. Y por ejemplo, hay alguna forma, porque recibí un comentario de una señora que me dijo, bueno, mire, a nosotros nos dejaron un testamento, en testamento a mis papás nos dejaron una propiedad y somos 3 hermanos. Entonces yo quiero comprarle a mis hermanos, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces él, si digamos, puede hablar con sus hermanos y decirle, yo quiero comprarle su parte, y si los hermanos deciden, se hace como una transacción de compra-venta normal. Sí. Sí. Y Sí, entonces, ya están declarados herederos. ajá. Y ya la escritura, que era del fallecido, ya está escrita en nombre de ellos, Ujú. se puede hacer un traspaso normal como cualquier otro. Ok, Sí. ok. Bueno, entonces también, doctor, en estos casos, los abogados tienen una tarifa, una tabla donde dicen el tanto por ciento yo por o es dependiendo del trámite que van a realizar que ustedes cobran su tarifa. ¿Cómo funciona? Bueno, digamos que allí podríamos hablar de 2, 3 o más aspectos. Si se trata de una donación entre vivos, depende del valor del bien que Del se bien está donando. ajá, que es como si es una compraventa entre el Exactamente. 0.5 al 1% del valor de la propiedad que se está donando. Así Ajá. es. Sí. Y si se trata de una donación revocable, también dependiendo de lo que se está donando, Ujú. ¿verdad? Dependiendo del valor de lo que se está donando, así cobra el notario, porque no es el abogado, no, que es el Es notario, el notario, ajá. el que cobra una cantidad similar, Ujú. digamos. Un porcentaje similar. Ajá. ¿Sí? Si se trata de una sucesión, ya que va a ser
hacerse efectiva porque ya falleció la persona y los herederos ya quieren aceptar la herencia, tienen que seguir lo que se llaman diligencias de aceptación de herencia. Estas diligencias de aceptación de herencia se pueden hacer ante notario, de acuerdo a esa ley que mencionamos, que es la ley de la jurisdicción voluntaria, o ante un juzgado. O sea, ahí es optativo de la Pero persona. para ir al juzgado no necesita ir al notario, sino que va No, personalmente las involucradas. Los involucrados pues tienen que nombrar un abogado para que los represente en esas diligencias. Ah, ok. Ahí tienen que nombrar un abogado, un apoderado. Un apoderado. Sí. Ajá. Entonces se van al tribunal y presentan una solicitud que dicen que vienen a aceptar la herencia y presentar las pruebas que tengan que presentar, que son la partida de función, etcétera, el testamento, lo que sea. Cuando es notarial, el notario hace las diligencias de aceptación de herencia. Al notario tiene que presentarle todos los herederos los documentos que los acrediten como herederos, partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, lo que sea, y la partida de defunción de la persona, y el testamento si lo hay. El notario inicia esta diligencia haciendo una solicitud de parte de ellos. Una solicitud donde ellos comparecen ante el notario y dicen que son herederos de fulano de tal en sus conceptos de, ahí tienen que poner el concepto de hijo, de esposo, de padre, y que le piden al notario que los nombre herederos de esa persona en ese concepto. Firman los herederos y es un trámite que se lleva un cierto tiempo. Ahorita se lleva unos 4 a 6 meses. O más, porque he visto casos que son como un año. Sí, y no es que sea, digamos, el trámite que tenga demasiados requisitos, sino que una vez presentada la solicitud, lo que el notario hace es enviar 2 oficios a la Corte Suprema de Justicia, a la Secretaría de la Corte Suprema, en donde le informa que ante sus oficios se han iniciado las diligencias de aceptación de herencia de X personas. Y además, el otro oficio es pidiéndole que la Corte Suprema le informe al notario si no se ha iniciado ante otra persona otro proceso, otra diligencia de aceptación de herencia, o si la persona dejó o no testamento. Hasta que la Corte contesta al notario esas 2 notas, entonces vamos a suponer de que dice no hay testamento y no se han iniciado diligencias de aceptación de herencia, o si hay testamento y está. Entonces ya continúa el trámite y el notario redacta un edicto que se manda a publicar al diario oficial por una vez y se manda a 2 diarios de circulación nacional. En 2 diarios de circulación nacional se publican por 3 veces cada uno. Después de 15 días de la última publicación, entonces ya se pueden nombrar herederos definitivos del pasaje. O sea, hay varias entidades involucradas y hay varios procesos que hacer dentro del mismo proceso. Sí, y entre el ínterin, digamos, cuando la Corte contesta esos 2 oficios que usted mencionaba, el notario puede ser, si es que lo requieren los herederos, hacer un acta donde los nombra herederos interinos, ¿sí? O sea, mientras son declarados herederos definitivos, para usos tal vez en un banco. Generalmente no lo usan, pero se esperan a que sean declarados herederos definitivos. Una vez declarados herederos definitivos, mediante un acta que el notario levanta en esas diligencias, esa acta la protocoliza, o sea, la incorpora a su protocolo. Y de esa incorporación al protocolo saca un testimonio de escritura pública que se llama escritura pública de declaratoria definitiva de herederos. Esa escritura, juntamente con las escrituras de propiedad, la lleva al registro para que se inscriban en el registro y a nombre de los herederos. Y ahí termina el proceso. Hay que pagar siempre el derecho de registro. Okay. Y los gastos notariales, más los pagos de las publicaciones en los periódicos. Claro, y los gastos notariales ahí sí que dependen, los honorarios, porque
pueden oscilar, pues, porque el patrimonio de una persona puede ser poquito, mediano o enorme, ¿verdad? Y según eso es que el Que así notario... cobre el notario. Exactamente, sí. O sea, Digamos que, no sé, no podría citarte una cantidad, pero depende de cada notario también. depende de cada notario, sí. Ujú. Así es. Bueno, ¿alguna otra cosa que quisiera usted aclararnos o decirnos que no hayamos tocado con el tema de los testamentos, de las herencias y de las donaciones? Bueno, yo creo que sí es conveniente hacer un testamento con la persona. No es que no pueda haber problemas cuando hay un testamento, porque de hecho puede haberlo. Hay casos de terror entre los mismos hermanos peleándose por el dinero, por las propiedades y por todo. O sea, familias destruidas. Sí, o que el testador dejó de heredero a alguien y no cambió el testamento, y ese heredero que dejó es malcriado o ha hecho cosas, entonces se vuelve indigno de suceder. Ujú. Suceder quiere decir suceder, quiere decir Traspasar. ¿verdad? Ajá. Hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí es conveniente hacer un testamento, ¿verdad? Porque si uno fallece sin dejar testamento, pues también uno ya sabe que le va a quedar, ¿verdad? Le va a quedar a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, en este orden, y si existen, ¿verdad? Ujú. Entonces sí es conveniente. Yo sí he visto en este rubro de bienes raíces, sí se ve bastante, o sea, uno siempre le recomienda, mire, haga un testamento o venda ya y distribuye el dinero ya antes, ¿verdad?, de que fallezca, porque después le deja un problema a los hijos, y si los hijos tienen hijos, o sea, yo he visto casos de somos hermanos, pero cada hermano tiene 3 hijos o 2 hijos, al final son los hermanos más los hijos más la esposa, entonces es una gran línea de gente, y entonces deje todo arreglado antes de que se muera. Yo he oído todo eso, es que mira, nos va a quedar unos grandes líos, entonces apúrate a vender la propiedad porque ya queremos que reparta, si no nos vamos a estar peleando. Y de verdad he visto también casos de familias que los hermanos y los hijos en una gran pelea por años. Sí, eso casi es inevitable, porque cuando hay dinero de por medio. Y cuando no hay concordia entre los parientes, herederos, pero eso no lo puede arreglar la persona, pues, que va a dejar el testamento, o que falleció, pues por último el que falleció ya estuvo arreglado su lío. Y yo pienso de que no tanto porque va a dejar problemas, porque yo he oído gente, me dejó problemas, ¿verdad? Y me dejó, bueno, ha dejado bastantes bienes, los ha heredado y le dejó problemas porque no quiere estar pagando, qué sé yo, impuestos, en la alcaldía, impuestos aquí y allá. Es tan fácil como que mejor venda. Sí, y entonces problemas siempre pueden haber, haya o no haya testamento. Así que, pero sí es conveniente hacerlo, no necesariamente la gente dice, ya, esta persona ya tiene que hacer su testamento porque ya está bien viejito, ya está muy mayor. No, si el testamento lo puede hacer una persona. No es que hay una obligatoria de una edad, puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento, la persona media vez sea capaz de otorgar sea capaz, civilmente hablando, es decir, puede firmar una escritura a partir de los 18 años, ya puede ser su testamento. Wow. Si tiene bienes, así que... No importa la edad entonces para hacer un testamento y una donación. Y una donación, sí. A partir de los 18 años, aquí la persona ya es capaz, ¿verdad?, de disponer de sus bienes. Ok. Bueno, ha sido un placer. Creo que el doctor ha aclarado muchísimas de nuestras dudas. La asesoría, como les dije, es importante. Agárrense de una persona conocedora y, por supuesto, de un profesional como el doctor. Vamos a seguir haciendo entrevistas, seguramente para algunos otros temas que en todos los videos la gente me escribe. Usted escriba y pregunte. Yo no soy abogada, yo soy asesora de bienes raíces, ¿verdad? Una asesora inmobiliaria profesional.
él es el profesional en leyes. Aunque ustedes me pregunten a mí si hay algo de leyes, porque hay una persona que me puso, usted no tiene, como me dijo, usted no tiene la potestad de contestar eso porque no es abogada. Yo nunca he dicho en mi video que soy abogada. Yo soy asesora de bienes raíces profesional, pero sí trabajo de la mano con asesoría legal, con notarios y con abogados para poder proceder en todos los procesos que hay que hacer en bienes raíces. Entonces, cualquier consulta legal, yo llamo, y además de eso, a mí me encanta que mis clientes tengan de la mano de mis abogados, porque también yo los tengo cerca, los puedo ir a molestar. Yo a veces en la noche para alguna consulta llamo o voy a tocarle la puerta, ¿verdad? Para que me asesore, ¿verdad? Porque yo tengo que guiar y acompañar a mis clientes en un proceso transparente y correcto. Yo no le voy a recomendar jamás hacer algo que no sea basado en la ley. Y eso es bien importante que lo sepan, porque independientemente que yo no soy abogado, pero tengo y trabajo de la mano por lo menos con 3 abogados dentro de mi empresa inmobiliaria, ¿verdad? Y principalmente trabajo con gente, él es mi tío, ¿verdad? Él es el hermano de mi mamá, es doctor en leyes, no es licenciado, y yo no desmerito a un licenciado, pero él es como para mí el rango más alto al que yo le consulto. Y luego le consulto a mi primo también, que es su hijo, que es abogado, le consulto a una compañera mía del colegio que es súper buena abogada. Entonces eso lo hago para que ustedes estén tranquilos de que la asesoría que están recibiendo es profesional y es certera. Así que mil gracias nuevamente por acompañarme, y vamos a seguir haciendo videos. Pregúntenme de los temas o díganme, escríbanme, yo quisiera que nos aclarara tal tema, y yo voy a tratar de ayudarlos a responder estas preguntas que son tan importantes también para mí conocer a profundidad. Bueno, con mucho gusto. Entonces nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Vamos a tratar de contestar preguntas de otros temas también. Sí, que legales, que son interesantes. Nuevamente, doctor, diga su número claramente, va a aparecer también en la pantalla, pero ustedes háblenle directamente, y si no me hablan a mí, yo se lo contacto, pero ahí les dejamos el número por cualquier consulta y asesoría que ustedes quieran hacer de temas legales. Sí, con mucho gusto yo los puedo atender, cualquier aclaración o duda que tengan, a mi teléfono, que es el 60 18 7190. Ahí me pueden contactar. Si están afuera, más 503, ¿verdad? Tienen que poner el código de área del país. Gracias, doctor. Si estás pensando en heredar o donar y necesitas de una asesoría legal o en bienes raíces, no lo dejes para después. La clave es la planificación para proteger tu patrimonio y el de tu familia. Soy Pili Nolasco, tu realtor de El Salvador, y estoy aquí para ayudarte a encontrar la propiedad ideal para ti, pero también para acercarte a los asesores legales que pueden ayudarte en tu caso, así como el doctor Nolasco. Tu tranquilidad es mi prioridad. Sígueme en todas mis redes sociales como Pili Nolasco Realtor, y dale clic a la campanita y suscríbete a este canal. Y también no te olvides de compartir mis videos con tus amigos y familiares interesados en encontrar una propiedad en El Salvador.